gracias a usted por venir. Explíquenos qué función cumplen estos centros de esta Secretaría, esta Asociación Nacional de Centros del Perú. Mira, nosotros agrupamos a nivel nacional a 70 organismos de investigación, de promoción y desarrollo, la mayoría de los cuales tienen 50, 40, entre 30 años de formación. Han contribuido, los que están afiliados a nuestra asociación y los que no están afiliados, hemos contribuido a la investigación y a propuestas en varios campos, en varios terrenos. Uno de ellos es el terreno urbano, en específicos como los temas de salud, educación, y en los últimos años muy activamente en la lucha contra la pobreza. Participamos activamente en la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza y somos parte de quienes hemos vinculado directamente con la población. Hemos propuesto políticas públicas. Muchas de las políticas que hoy se dan por sabidas en varios temas han venido de nuestra investigación, de nuestras propuestas. Parte de una corriente crítica ha vinculado a ningún sector del Estado o de regímenes políticos, lo que nos da una libertad de pensamiento, de expresión, y esa es una gran contribución al fortalecimiento de la democracia, porque la democracia también es la capacidad crítica que la sociedad tiene que desarrollar, es la capacidad de en muchos momentos disentir, la capacidad de señalar que la democracia es una democracia política, y también que la democracia es democracia social, y que mientras que exista desigualdad es una expresión de que en el país, en la sociedad y el Estado no hemos llegado a una ciudadanía plena, ¿no? Doctora, ustedes como asociación, las opiniones, los pedidos, las necesidades. Doctora, ustedes como asociación las opiniones, los pedidos, las necesidades de los pueblos. Nosotros estamos vinculados largos procesos, como te he señalado, de un vínculo en procesos de educación, de lo que se llamaba hace años la educación popular, vinculados a los principios de Paulo Freire, en el sentido de que generar conocimiento también a partir de lo que la gente sabe. No es que de afuera va la gente a decirle a las personas: así tienes que cuidarte, así tienes que cuidar a tus hijos, así tienes que desarrollarte, sino que hay una sabiduría que hay que recoger, y entonces no son conscientes de sus demandas, sino en sus materiales para que la propia población pueda plantear sus problemas y sus salidas. No sé si tú conoces, por ejemplo, la ley 25307, que se llama la ley de comedores populares. Nosotros estuvimos en todo este proceso. Si nos permite, tenemos la información ahora con Carlos Guadalupe, que está con el ministro del Interior, nos informa, ¿sí? Adelante, Carlos Guadalupe. Muy amable. Estamos hablando con la doctora Josefina Guamán sobre la Asociación Nacional de Centros del Perú. Usted nos estaba explicando sobre una ley que nos estaba haciendo entender en estos momentos, 12 del mediodía con 43 minutos retom. A tu pregunta, si nosotros recogíamos, mi respuesta era: nosotros hemos venido acompañando los procesos de la población en el mundo rural, en el mundo urbano, y hemos planteado con ellos procesos educativos que recoger lo que saben. Y un ejemplo de eso es la ley 25307, que es una ley que se aprobó en los años 90 como ley en el Parlamento, donde se recogía este hecho de que las mujeres de sectores populares
sostuvieron bajo sus hombros los efectos de la política de esa época. Tú seguramente no habías nacido. Y la sociedad, las familias populares pudieron sobrevivir a los ajustes estructurales porque las mujeres se organizaron. Entonces se planteó esta ley para que el Estado reconociera ese aporte. Y esa ley fue presentada al Parlamento. Entonces ahí hay una relación directa. Nosotros no hablamos, pues no planteamos el apoyo técnico a un proceso, ¿no? Lamentablemente que esa ley fue reglamentada recién en el gobierno del 2001, si mal no recuerdo, con 10, ¿cómo pasa, no? 10 o más años de atraso, pero gracias a esa ley fue que se formó en ese entonces el PRONA, que ahora ha desaparecido. Entonces te lo estoy dando como ejemplo. ¿Cómo pasa, no? 10 o más años de atraso, pero gracias a esa ley fue que se formó en ese entonces el PRONA, que ahora ha desaparecido. Entonces te lo estoy dando como ejemplo, una referencia de una propuesta. No saben y otros no saben. Nosotros hacemos promoción para el desarrollo, ¿no? Para el fortalecimiento del desarrollo urbano, que muchas veces lo ha hecho la población, ¿no? A veces vemos a los asentamientos humanos que se han organizado ellos mismos. Pero eso es clarísimo también. A veces en el imaginario social se cree que las poblaciones tienen agua y desagüe. De excepción, conozco, por ejemplo, Villa Salvador desde el año 71 que se formó. La población que invadió Pamplona Alta fue trasladada a un arenal donde no había nada. Ahora vas tú a Villa El Salvador, y Villa El Salvador, bajo el esfuerzo de su propia población, se ha desarrollado, o sea, todo el potencial que hay. Y como tú bien dices, Lima, el 30% de la urbanización lo ha hecho la propia población. Y eso hace que, digamos, lo que se llama, se genera valor urbano a zonas que antes no tenían ningún valor urbano. Y eso lo ha hecho la población, no ha sido pasivamente. Nosotros hemos hecho apoyo técnico a procesos de saneamiento legal, a procesos de saneamiento en temas de agua y desagüe. Ha trabajado arduamente en servicios no convencionales de agua en Pachacútec, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera, es el Villa El Salvador exacto, ¿no? De Lima Norte. Y tienes gente que ha trabajado en pensar, idear formas de construcción que ayuden a que las construcciones que se hacen en esta zona sean construcciones sólidas. O también hemos hecho investigación para ver cómo hoy, que ya no hay terreno como había antes, la población se asienta sobre zonas que son peligrosas. En las zonas altas de los cerros, por ejemplo, no sé si tú conoces Comas. Claro, sí. En la parte alta de Comas el clima cambia porque está tan alto. Donde crecía la flor de Mancares. Por ahí tú te das cuenta que la población va a tener en algún momento que salir de ahí porque las condiciones de vida no son condiciones saludables. O, por ejemplo, si hay un derrumbe o un terremoto, las poblaciones que viven en esa zona van a ser las primeras afectadas, ¿no? Entonces también estamos viendo el tema de cambio climático, porque el cambio climático, sea en zona rural o sea en zona urbana, va a afectar a las poblaciones más vulnerables. Entonces nosotros hemos contribuido en estos años desde una perspectiva de justicia, de equidad y de derecho a conocer el país, a plantear políticas públicas con estos segmentos de la población, ¿no? Y quizás conocemos mucho mejor el país si nos juntamos todos. Por eso es que creemos que hemos aportado al desarrollo, pero a la democracia también, ¿no? Y un punto más, no sé si quieres hacerme otra pregunta, hemos estado también muy vinculados a los derechos humanos. Muy vinculados a los derechos humanos, los derechos de los niños, de los adultos y adultas mayores, de las personas con discapacidad, y
también el derecho a la vida, ¿no? Por eso que la noticia que te acabo de escuchar me sobrecoge, porque no deberíamos, tendríamos que aclarar este tema, no tener un ministro del Interior que tenga ese punto que tú has señalado tan dramático. Los medios de comunicación ya están dando a conocer. Ya para terminar, doctora Josefina Guamán, cuéntenos cómo nos encontramos nosotros, algún teléfono, no sé qué ayuda jurídica, cómo pueden las personas de menos recursos acudir a ustedes y pedirles quizás un apoyo. Un punto bien claro, nosotros no somos entidades de asistencia, por una razón muy concreta, porque reconocemos las capacidades de la propia población de organizarse. Uno encuentra potencialidades, te podría contar muchas cosas de las capacidades de las mujeres, de los hombres. Entonces no es esta visión de la gente que vive en situaciones de pobreza como gente que tiene carencias de iniciativa, sino más bien esfuerzos de ciudadanía. Entonces, emprendedores que ha permitido que la vida de niños sean salvadas, que sus propias familias puedan salir de situaciones dolorosas, y que las mujeres puedan también tener un empoderamiento, como se dice esa palabra, ¿no? Ganar más poder en la sociedad. Entonces, nosotros nos relacionamos entre pares, y esa es nuestra contribución, nos sentimos pares, no es que damos algo, sino que nos alimentamos mutuamente para hacer un país más justo, más equitativo, más democrático, de ciudadanos y ciudadanas, y no de algunos de primera, de segunda, tercera o de cuarta categoría. ¿Se logrará algún día esa equidad? Yo creo que es una tarea que seguramente va a ir de generación en generación, ¿no es cierto? Pero si yo veo el Perú de hace 40 años, donde había mucha discriminación social, hoy creo que la discriminación es menor, y el sentir que cada uno de nosotros somos sujetos de derecho y que todos tenemos el derecho de vivir bien, creo que es un avance, ¿no? Es un avance. La lástima es que el crecimiento económico no digno, sobre todo para los jóvenes, y tenemos un segmento de jóvenes, no me acuerdo si son 2 millones, que ni trabajan ni estudian, entonces tenemos contrasentido. Entonces, tenemos que comprometernos con el país desde abajo. Esa es nuestra perspectiva, ¿no? Hemos contribuido al proceso de descentralización también, y probablemente hay una asociación de instituciones que se llama Propuesta Ciudadana, que ha trabajado mucho el tema de descentralización. Así es, doctora. Muchas gracias por haber venido aquí a Radio Santa Rosa. Que no sea la última vez que me invites, y me encantaría comentarte también el trabajo que hacemos con personas jóvenes como tú. Te felicito por ser un excelente conductor de este programa. No, gracias a usted por venir, doctora. 12 del mediodía con